Comenzó. Perfecto, gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, Mari? Hola, ¿Todo ¿Qué tal, bien? Marina? Buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. Bien, bien. Buenas tardes, Mari. bien. Comenzamos lo que suponemos puede ser la última clase del ciclo, en principio, de este curso, y vamos a abordar un tema que podría ser la base o el sustrato también de casi todos los contenidos que hemos estado dando a lo largo de este curso. Y trabajar con un autor, puntualmente con un autor que nosotros seguimos y hacemos bastante referencia. Ya hemos visto algunos de sus postulados al comienzo del curso, que se llama Remy Quant. Lo trabajamos cuando vimos las diferentes perspectivas, analizamos varios de sus capítulos, como filosofía social, el texto Filosofía Social. Ahora vamos a hacer referencia puntualmente a otro texto que tiene una cierta continuidad, si se quiere, en el tiempo histórica con el anterior, que se llama La crítica hacia el hombre. Es un texto que se escribió unos años después de Filosofía Social, que por supuesto en autores con tanta claridad, de tanta coherencia, se traba o se relaciona muy bien con Filosofía Social, que es el texto que está subido a cátedras. Yo subí un pequeño resumen de lo que es el punto de vista, lamentablemente, vamos a ver si en alguna oportunidad lo hacemos, daría un poco difícil digitalizar la obra que nos falta de Quant, pero teniendo en cuenta lo que subimos, lo que subí, que es un material en donde él desarrolla algunos conceptos importantes y parte de un capítulo del libro Filosofía Social que ya habíamos utilizado, más lo que contemos, nos vamos a acercar bastante a las ideas que él despliega en este texto, que se llama La crítica hacia el hombre. Primero contextualizar al autor, contextualizar la obra, para después meternos en los temas novedosos. Yo les decía que es como una especie de base de los contenidos y además es valioso. ¿Por qué? Es valioso de alguna manera porque se esfuerza Quant en contarnos o en decirnos que tenemos ciertas capacidades que muchas veces ignoramos, no conocemos, o a veces se nos pasan de largo por estar un poco automatizadas. Él nos dice, tenemos ciertas capacidades a partir de las cuales, si las descubrimos, si nos apoyamos en ella, si las trabajamos, vamos a poder, además de generar una convivencia, como sería objetivo del derecho, cuando no es un autor que trabaje específicamente sobre el derecho, filosofía del derecho, sino desde el punto de vista antropológico, potenciar lo que tratamos de elaborar como derecho y además potenciarnos a nosotros mismos. Porque el tema que va a trabajar tiene que ver con el florecimiento humano. Él tiene, es una terminología, tal vez la traducción, que no sean palabras muy afines a nuestro uso coloquial, pero que se entienden claramente. Él dice, la crítica es un factor fundamental para el florecimiento humano y para el progreso humano. Contextualicemos a Quant. Recuerden que él nos habla de que la característica fundamental en la dimensión humana es la socialidad. Allí es donde analizamos puntos tales como existencia, coexistencia, por eso su libro se llama Filosofía Social,
una crítica muy fuerte a la lectura contraria, a la lectura individualista. Él parte de este postulado: el hombre es un ser social en todo, trabaja sobre esta dimensión social que tiene que ver con el encuentro y con la coexistencia, pero va introduciendo algunas notas o algunos temas que va a explicitar con más detalle en este segundo trabajo. Si ustedes se acuerdan, y lo relacionamos con el punto de partida, en el capítulo en el que argumenta por qué el hombre es social en todo, todo implicaba en su calidad de autoproyecto o de proyecto, si ustedes recuerdan, él utiliza un término cuya abreviatura sería, o abreviado sería ASMO, que significaba ámbito significativo mundanal organizado. Nos dice: los seres humanos surgimos a la existencia dentro de un ámbito significativo mundanal, un mundo organizado. Advenimos al mundo, este está organizado, está dotado o tiene ciertos sentidos o ciertos contenidos que vamos descubriendo a partir de la interacción. Ahí aparece el ejemplo del lenguaje, que después va a recuperar muy fuertemente en esta segunda etapa, y nos dice algo clave: descubrir el sentido del mundo, el significado, es el resultado de nuestra convivencia o interacción con nuestros semejantes. Ahora, toda esa estructura, mundo, convivencia, personas, significado, Hola, sentido. profe, perdón, recién Hola, puedo entrar a la clase. No tenía conexión de perfecto, internet, recién entró. perfecto. Recupero entonces lo que les estaba diciendo. Aparece la idea de facticidad social. Este es el primer dato que vamos a tener que tener en cuenta para entender la crítica como actividad, actitud humana concreta, la facticidad social. Expliquemos un poco, siguiendo el autor, qué es facticidad social. Facticidad viene del término latino factum, que es lo dado, lo existente, si se quiere. Esto es facticidad, por eso la expresión de facto, factum, lo que está dado, lo que se ve, lo dado, lo existente, generalmente también con una dimensión marcadamente cósica. ¿Por qué es importante la facticidad social? Porque la facticidad social tiene como objetivo o como finalidad darle un sentido a la existencia del hombre. Ahora vamos a ver cómo trabajan según Juan estas nociones que deben interrelacionarse entre la facticidad y el sentido de la existencia. Ejemplos de facticidad social. Hay millones, porque si nosotros nos ponemos a pensar en el relato desde la aparición del hombre hasta hoy puntualmente, todo lo que vemos en el mundo, todo lo que existe en el mundo, que dijimos puede etiquetarse como cultura, es el resultado de que el hombre pone la mano sobre la realidad. Entonces, todo lo que en su momento hablamos como cultura también es equiparable de alguna u otra forma al significado de facticidad. Ejemplos de facticidad: el lenguaje, las normas morales, las normas jurídicas, las normas sociales, los hábitos, las costumbres, los modos de comportamiento, las instituciones. Todo eso constituye ejemplo de facticidad. También esta facticidad, entendida como instituciones, como reglas, parece tener una dimensión colectiva, pero esta facticidad que tiene una dimensión colectiva, cada uno de nosotros lo asume en su propia existencia de manera personal. Por ejemplo, en una cultura o en una comunidad como la nuestra, nosotros tenemos una facticidad que es la de ser latinoamericanos y estar ubicados en un determinado lugar del mundo. Tenemos, por ser latinoamericanos y estar ubicados en un determinado lugar del mundo, ciertas características culturalmente hablando. Ahora es cierto que las compartimos, pero cada uno de nosotros va a asumir
personalmente esos rasgos. Recuerden ustedes, también nos va a ayudar para entender lo de facticidad cuando hablamos de situación. Nuestra situación está constituida por nuestra facticidad. Mi facticidad, datos de mi facticidad. Argentino, contemporáneo, varón, mayor de edad, padre, abogado, empleado, etcétera, etcétera. Todos estos datos constituyen mi facticidad. Esa facticidad es la que me va a permitir, o al menos va a posibilitar mi propio desarrollo y el logro y la búsqueda de ciertos objetivos. Ustedes comparen con la facticidad que tienen ustedes. En su caso, muchos de ustedes, o la gran mayoría, todavía no tienen la facticidad social de abogado, pero está asumiendo un proyecto, está asumiendo una facticidad que es la de ser estudiante de abogacía, que los va a llevar a ser abogados. Pueden tener la facticidad de padre, madre, hermano, compañero, trabajador, empleado, varón, mujer, propietario. Todos estos rasgos son rasgos de la facticidad. Compartimos una facticidad también al nivel institucional, que es la de vivir en un Estado de Derecho, cuya forma de organización política, ya lo vimos en relación a otros temas, es, por ejemplo, la democracia. Eso también es un dato o un rasgo que compartimos como facticidad social. La historia común, nuestra historia común, también es parte de nuestra facticidad. Fíjense, por ejemplo, para que podamos ver y poner en comparación, que este es un dato también muy importante, la comparación entre la facticidad de las diferentes culturas. Nosotros tenemos, a diferencia de otras culturas, una facticidad en el pasado teñida de sangre, teñida de horror, teñida de guerra, de persecución. Otras culturas han tenido episodios de este tipo, tal vez con diferente origen o con diferente significación y con diferente resultado común, por ejemplo, en el horror, en la persecución, en la matanza, en la discriminación, en el silencio, pero también con notas que la hacen diferente. Por lo tanto, podríamos decir claramente que nuestra facticidad social, muchos de los que estamos acá presentes han sido impregnados con esa facticidad social. Otros la conocen en función de que las generaciones les van transmitiendo la facticidad social, la historia común, a las que siguen. Muchísimos, creo yo, tal vez me equivoco, muchísimos de ustedes no vivieron la época de la dictadura, pero de todos modos esa facticidad social la incorporaron a partir de la historia común que tienen por haber nacido en un lugar con estos patrones o con estas notas. Esto es facticidad. Decíamos, objetivo de la facticidad, permitirle al hombre existir con sentido. Digamos algo más sobre la facticidad social. Hablamos, por ejemplo, de las pautas de comportamiento. Fíjense que esto es fácil de detectar. Nosotros tenemos, culturalmente hablando, ciertas pautas de comportamiento que en otras latitudes o en otros lugares no son exactamente las mismas. Esto se nota cuando uno viaja, cerca, medianamente o lejos, descubre que hay muchos hábitos de comportamiento que no son los que uno tiene, incluso se sorprende. Estos hábitos de comportamiento también son facticidad social. ¿Un hábito de comportamiento puede consolidarse en el tiempo, puede estabilizarse? Sí, los patrones de comportamiento en el tiempo se estabilizan. Muchos comportamientos, yo diría, casi son repetitivos, automáticos, inerciales. Y esto implica, o ahí se puede ver esa dimensión, de hecho, fácticamente dada. Hay comportamientos que se repiten, que nosotros visualizamos, que son semejantes, que son parecidos, que son iguales en mi persona, en la persona de las que convivo, en las personas que forman parte de mi cultura, aunque no estén en el mismo espacio físico o geográfico, pero los comportamientos son iguales. Quiere decir que nosotros podemos estudiar esos comportamientos. Y aquí aparece la importancia de las ciencias sociales, dice Kuhn. Hay muchas ciencias sociales como la sociología,
la psicología, la economía, el derecho, que trabajan con estos datos de hecho, con estas facticidades. Fíjense, no sabemos, yo al menos, mi conocimiento es muy básico, pero en cuanto a economía, cuando uno toma un libro de economía, lo primero que descubre es que el economista traza una serie de comportamientos, una descripción de comportamientos que son de hecho, que se repiten y que van a sustentar su postura o su teoría económica. ¿De dónde los obtiene? Del análisis de la realidad. Ve la realidad, puede corroborarlos empíricamente, los trabaja, los analiza y lo postula como parte de su historia. Acá también se ve esta dimensión fáctica. Pero cuidado, dice Quant, la facticidad como tal, por ejemplo, un hábito de comportamiento no es sin más estrictamente algo cósico, algo meramente dado de hecho. No, es el resultado de cierta intencionalidad en el ser humano. Por ejemplo, si nosotros inventamos, supongamos que tuviéramos que crear la mayoría de las cosas que ya existen en el mundo, pero tenemos que hacer el ejemplo porque si no, todo lo que existe nos parece natural, de hecho, habitual, nos pasa desapercibido y en algún momento fue el resultado de la labor dador de sentido, de significado de los que formaban parte del mundo en esa época. Supongamos que tuviésemos que elaborar las instituciones. Las instituciones se van a convertir en facticidad social, pero el resultado de la institución es la búsqueda de sentido, la intencionalidad de ese grupo humano que sabe, que necesita, que tiene que darse ciertas mediaciones para poder subsistir. ¿Recuerdan el ejemplo del derecho? Claramente recuerdan el ejemplo del derecho. ¿El derecho qué es? Una institución social. Es una mediación. ¿Por qué se elaboró el derecho en algún momento? Porque el ser humano descubrió que necesitaba generar esta institución social para alcanzar ciertos objetivos. Más allá de que después el derecho, las normas jurídicas se consoliden, se estabilicen y empiecen a formar parte de la facticidad, esas reglas fueron primariamente una búsqueda de sentido propiciada por el propio hombre. Tenemos entonces esta facticidad social que nos permitiría existir con sentido. Ahora, Juan nos dice, la facticidad social, las normas, las reglas, las instituciones, los hábitos, los puntos de vista se han modificado, se modifican en el tiempo. ¿Y es el resultado de qué esta modificación? ¿Por qué se produce esta modificación? Y ahí es donde va a aparecer la dimensión o la actividad crítica. Acá aparece un rasgo inherente de la condición humana, nuestra condición humana, que es nuestra capacidad de crítica. ¿La crítica qué va a implicar? La crítica va a implicar trabajar sobre la facticidad social para lograr que ésta cumpla su objetivo, su cometido. ¿Por qué? Porque necesariamente no lo cumple, porque automáticamente no lo cumple, porque naturalmente no lo cumple, porque una facticidad social puede haber en sus comienzos permitido el mejoramiento, el desarrollo, el progreso de la condición humana. Pero con el tiempo y al estabilizarse esta facticidad social, se encuentra con un problema. Recuerden evolución y permanencia. Acá podemos traer lo de evolución y permanencia del derecho. Una facticidad social que no acompaña los cambios, la evolución en el ser humano, puede convertirse como una especie de boomerang en contra. La facticidad social que no cambia, que no evoluciona, y no cambia y no evoluciona naturalmente, puede jugar un papel distorsionante, distorsivo, y entonces no ponerse a favor del crecimiento, del desarrollo del progreso, sino a su obturación. Este es también un dato importantísimo para analizar esta capacidad. ¿Cuál sería el objeto de la crítica? Dice Quant, la crítica es algo que hacemos constantemente. Prestemos atención a esto. Él dice, si hay algo que los seres humanos hacemos constantemente es criticar, es enjuiciar. No hace falta, yo diría que casi hasta no haría falta leer el texto de Quant
o prescindir del texto de Juan si pensamos, si reflexionamos sobre nosotros mismos para corroborar esto. ¿Qué es lo que hacemos más frecuentemente, más habitualmente? Criticamos, enjuiciamos. ¿A quién? A nosotros, dice Juan. A nosotros en primer lugar, no. En primer lugar, a los demás. Después, en segundo lugar, ejercemos críticas sobre nosotros mismos, pero en una proporción francamente muy menor respecto a lo que hacemos constantemente con los demás. Y también solemos criticar facticidades. Uno se preguntaría entonces, ¿puedo criticar lo que hacen los demás? Critico lo que hago yo y critico las cosas. ¿Se puede criticar las cosas prescindiendo del ser humano? Dice Juan. Aquí hay que tener cuidado porque en realidad lo meramente cósico, lo que no es más que facticidad pura, por ejemplo, un fenómeno climático no se puede enjuiciar. Yo no puedo decir, me parece que la lluvia está en falta o que la lluvia es un fenómeno natural negativo porque, supongamos, anega o genera una inundación. Dice Juan, no puedo criticar un fenómeno natural puramente cósico. ¿Pero por qué no lo puedo criticar? Porque acá, y acá aparece otro dato importante de la crítica, acá falta responsabilidad. Yo solo puedo criticar aquello o aquel que se hace responsable de su propia actividad. Entonces dice Juan, un fenómeno natural no se puede hacer responsable de su propia actividad. ¿Por qué? Porque carece de libertad. ¿Quién es responsable? El que es apelado, el que puede responder. Y responder implica, ya lo sabemos cuando analizamos la condición dialógica, implica actuar desde la libertad. En consecuencia, el objeto de la crítica, sacando el limpio, dice Juan, solo puede serlo el hombre en la medida en que sea responsable, en la medida en que es libre, y también puede ser objeto de crítica todo aquello que está dado, pero que es producto o resultado de la labor del ser humano. Por ejemplo, una institución social que es facticidad puede ser juzgada. ¿Por qué? Porque esta institución, que es facticidad social, es el resultado de cierta intencionalidad en el ser humano que la genera. Entonces, tengamos en cuenta, repasemos cuál es el objeto de la crítica. El ser humano, en la medida en que es responsable y en consecuencia, si es responsable, pone en juego su libertad. Y además todo aquello que hace en la medida en que lo hace en función de una intencionalidad. Insisto en el ejemplo, las instituciones. Pero tendríamos que decir algo más de la crítica. Dijimos que la crítica, dice Juan, la crítica tiene que ver con la facticidad, pero no es meramente una descripción de lo fáctico, no es simplemente un conocimiento de lo dado, de lo que está, de lo que se hace visible, no es una descripción de la realidad, sino que es un enjuiciamiento de lo fáctico dado. Acá hay otro elemento esencial para entender la crítica como dimensión humana. Se trata no de describir, sino de enjuiciar. Veamos entonces, para entender esto, el origen del término crítica. El origen del término crítica es un verbo griego, krinein, K-R-I-E-N, así se deletrea krinein. Es un verbo griego que significa separar, a echar. Es un término en el texto, en la traducción del texto de Juan aparece un término que nosotros no usamos frecuentemente coloquialmente, pero forma parte del idioma castellano. Vamos a quedarnos con separar. Crítica implica separar. ¿Qué es lo que separamos cuando criticamos? Separamos el valor del no valor, lo bueno
de lo no bueno, lo justo de lo injusto, lo correcto de lo incorrecto. Fundamentalmente, la crítica implica una separación de lo valioso en contrapartida a lo disvalioso. Por lo tanto, esto le permite al autor elaborar una definición de crítica. Conforme lo contado hasta acá, ¿qué sería la crítica como actividad humana? Dice Quant, es el enjuiciamiento de lo fáctico a la luz de la norma. Acá vamos a tener un montón de cuestiones que explorar. Repito el concepto que da Quant en el texto. Él dice, la crítica es el enjuiciamiento de lo fáctico, facticidad social, a la luz de la norma. Esto es para él la crítica. En consecuencia, la crítica va a girar sobre un eje fundamental, que es lo siguiente. Algo, y se respondería a esta pregunta, ¿algo es tal como debe ser? Esta es la pregunta que explica la crítica. ¿Algo es tal como debe ser? Este es el punto de partida de la crítica. Si respondo positivamente, algo es tal como debe ser, esto presupone entonces claramente que en la realidad, que en el mundo, que en lo existente tenemos, ya lo hemos visto en colación a otros temas, dos planos, que son el plano de la realidad y el plano de valor. Y esto implica que yo puedo juzgar la realidad considerándola como que debe ser, como valiosa o como disvaliosa. Y nos previene de algo, Juan. Él nos dice, si bien es cierto que criticamos, inclusive después los vamos a ver, hay diferentes niveles de crítica, pero la crítica es como actitud, para que ustedes vean que forma parte de la condición humana, traigo un ejemplo que da Quant, él dice, después cuando habla de los niveles, que lo recuperaremos, él dice, la crítica forma parte de la condición humana y esto es visible hasta en niños de pequeña edad, que en sus juegos, tal vez si uno tenga memoria, tal vez si uno recapitule y reflexione, seguramente si lo hace coincidirá con Juan. Ya desde temprana edad, los chicos en sus juegos demuestran cierta capacidad de crítica. Por ejemplo, en comportamientos que implican asociarse con otros chicos cuando están jugando algo y todos están respetando de alguna manera la idiosincrasia del juego, y el rechazo, el aislamiento o sacar, esto cualquiera que haya trabajado, cualquiera que haya tenido contacto con niños pequeños y recuerde su propia vida, lo descubrirá, o excluir del grupo a quien no respeta las reglas. Uno podría preguntarse por qué niños de temprana edad se asocian con otros para jugar o rechazan a algunos para jugar. Están ya ejerciendo una forma de crítica. No podríamos decir o no podríamos tachar el ejemplo de inoficioso porque estos chicos no tienen preparación, tal vez, si se quieren, en los ejemplos hasta podrían carecer de un lenguaje debidamente estructurado y además no están formados. Sin embargo, cuando uno es excluido en un juego o cuando uno acepta en un juego, hay una forma de crítica. En un caso, diciendo, no estás jugando como debes, y en el otro caso, estás jugando como debes. Es un ejemplo sencillo, básico, pero que importantísimo porque la crítica no es algo que va a aparecer después. No pensemos que la crítica implica una facultad que tiene que ver con la maduración, con el conocimiento, con el estudio, con la preparación, sino con preparación se ejerce crítica, sin preparación también se ejerce crítica. Les decía entonces, no debe confundirse la crítica con, por ejemplo, supongamos una crítica negativa, una crítica desvaliosa, con reclamarle a alguien
que no ha hecho lo que yo esperaba. Esto es muy importante. Y si lo entendemos, después lo podemos llevar al terreno del derecho. Yo podría esperar de alguien al que no conozco demasiado una determinada actitud. Por ejemplo, que se solidarice conmigo. Yo podría esperarlo. La cuestión es, ¿podría criticar a la persona que conozco no demasiado porque no se solidariza conmigo? Fijémonos que tenemos respuestas y tenemos después comparación con la propia fenomenología de nuestra acción. Seguramente si la otra persona no es solidaria, yo me enoje. Ahora, no podría efectuar un juicio de disvalor sobre el comportamiento de esta persona. ¿Por qué? Se pregunta Juan. Porque solo puedo ejercer crítica cuando la persona a la que le va dirigida la crítica está obligada a realizar el comportamiento que yo puedo esperar. Profundicemos en el ejemplo. Si la otra persona fuese mi amiga y el vínculo generado fuese un vínculo amistoso, ustedes saben que un vínculo de amistad genera múltiples interrelaciones, vinculaciones y deberes. Por ejemplo, una exigencia de la amistad es la lealtad y la fidelidad. En ese caso, y si este fuese el ejemplo, dice Juan, se le podría reclamar al otro, criticarlo porque no cumplió con algo a la que de alguna manera estaba obligado en función de esta amistad profunda a realizar. En el otro caso, con alguien a que apenas conozco, es simplemente el deseo, el interés, el provecho que puedo obtener, pero no puedo criticar al otro, porque el otro no está obligado, no debe responder de manera tal de satisfacer mi propio deseo, mi propio interés. Entonces, en limpio, lo que quiero que saquen concretamente es esto. Solo puedo criticar a alguien en función de la exigencia que este otro tenga respecto de un comportamiento dado. Y que ahora vamos a ver, no es un comportamiento que tiene que ver con mi propio interés. Acá parecería la exigencia, la regla, una norma. No, lo reprocho, puedo reprocharle porque hay una exigencia o una norma que en mi caso concreto se aplicaría y que él no cumple. Por eso puedo hacerlo responsable. En concreto, en la mayoría de los casos criticamos y criticamos de manera equivocada, porque lo que criticamos es una no adecuación de la actitud del otro que no se corresponde con un interés propio, pero de que en una manera sería reprobable o reprochable. Pero esto es algo que hacemos frecuentemente. Una crítica negativa en respecto de alguien que no está obligado a respondernos. No está obligado a respondernos, porque lo estaría exclusivamente en mi cabeza. No lo conozco, pero quiero que me ayude, me tendría que ayudar. No me ayuda, no lo puedo criticar. De hecho, lo que hacemos habitualmente es lo contrario. Pero precisamente, dice Juan, lo importante de conocer la crítica es que la crítica nos va a servir si sabemos ejercerla de una manera respetuosa. Y dice él, vamos a ver, ya los ejemplos los conocemos, el problema es que prima por determinados factores la crítica irrespetuosa, lo que él va a denominar crítica irrespetuosa. Pero nos falta un poquito para llegar a esto. Volvamos entonces, estamos en el terreno de la crítica y aparece otra cuestión importantísima. Dice Juan, hay un problema muy grave en la sociedad al momento de ejercer la crítica. ¿Cuál es? El problema es que para enjuiciar lo fáctico yo tengo que conocer lo fáctico, dice Juan, que es una verdad de perogrullo, sería una verdad de perogrullo, pero que en la mayoría de los casos no se da. ¿Cómo voy a criticar algo si no conozco lo que estoy criticando? Fíjense, claro, uno lo asalta su propia cosmovisión, su propia situación, y sí, es alarmante.
las críticas o pseudocríticas que uno escucha habitualmente esconden o suelen esconder por detrás una supina ignorancia de lo fáctico que se está criticando. Uno se preguntaría, ¿y por qué tanta crítica si en definitiva desconocemos o no conocemos de aquello que estamos criticando? Y la respuesta habrá que buscarla, tal vez en la falta de acomodamiento de lo que los demás hacen respecto de mis propios intereses. Si hay algo que no nos gusta usualmente, aunque no lo confesemos, es que los demás se acomoden a nuestros propios intereses. Entonces ahí inmediatamente viene la crítica, viene el juicio. Ahora, ¿conocemos aquello que estamos criticando? ¿Conocemos a fondo? Vayámonos para ver la importancia de esto, el déficit de esto, el déficit que tenemos como sociedad al intentar efectuar una crítica respetuosa. Fijémonos, salgamos un poquito de Quant, lo traigo simplemente como colofón. Hay en el último siglo surgieron muchas teorías que tenían como finalidad tratar de que el hombre al decidir, una sociedad al decidir, decidiese correctamente. Son los que se suelen denominar en filosofía las teorías de la decisión. Algunos hablan de teorías de la decisión racional. ¿Qué dicen estas teorías? Van a ver que desde un punto de vista diferente o distinto, coinciden con Quant. Estas teorías dicen, lo que se busca es decidir bien. Ahora, requisitos para que el ser humano decida bien, individualmente y colectivamente. Primer dato, ineludible, innegable, inmodificable, un conocimiento, una información lo más precisa posible de aquello que está involucrada en la decisión que tengo que tomar. A tal punto que los teóricos de la decisión juegan con una especie de ejemplo ideal regulativo. Ellos dicen, si la información que tiene un ser humano o una sociedad para decidir fuese completa o perfecta, la decisión sería en todos los casos la correcta. En función de esto, por supuesto, sabemos que estamos hablando no de seres perfectos ni de ángeles, sino de seres humanos. En función de esto, cuanto más información tenga alguien para tomar una decisión, más cerca estará de la corrección de la misma. Cuando menos información, que es lo habitual, tenga alguien o una sociedad respecto de una decisión que tiene que tomar, probablemente la decisión sea equivocada. Quant dice en algún momento, cuando habla de la antropología, cuando habla de la antropología social, en algún momento en el otro texto, en filosofía social, él dice algo que suele pasar desapercibido. Él dice, hoy tenemos muchísima información producto de la ciencia y de la técnica que son formas de hacer crítica. Y tenemos tanta información científica y técnica que hasta podríamos resolver el problema del desarrollo humano en punto al hambre y la pobreza. Queda planteado el interrogante, dice Quant. Tenemos tanta información, ciencia y técnica, que podríamos resolver el problema de la escasez, al menos, dice él, en niveles aceptables. Esto no implicaría que los millones y millones de habitantes del planeta tuvieran 5 comidas, comieran salmón, champán, postre, menú optativo todos los días, sino los alimentos básicos. Dice Quant. Sin embargo, esto no se genera, esto no se da, esto no se produce. Y acá hay un inconveniente. Sigamos trabajando entonces sobre los elementos de la crítica para ver qué es dónde estamos fallando o por qué estamos fallando o qué pasa con la crítica. Dijimos entonces un conocimiento de lo fáctico. Pero no alcanza con el conocimiento de lo fáctico. Y acá hay otro problema interesante, aplicable. Esto que estoy contando es aplicable a todas las dimensiones humanas, porque hay facticidades culturales, económicas, políticas, jurídicas, educativas, sociales, filosóficas. Todas las dimensiones humanas son alcanzadas por este fenómeno.
Les decía entonces, puede haber un inconveniente, que es suponer que la crítica sea exclusivamente una descripción de lo fáctico. Alguien podría decir, perfecto, cuanto más conozca, cuanto más profundice en la facticidad, cuanto más precisa, puntual y exhaustiva sea mi descripción, la crítica será mejor, completa, respetuosa o cumplirá su finalidad. Juan dice inmediatamente, no, esto no es crítica. Esto no es crítica. La crítica es algo más. El conocimiento, si se quiere, juguemos con la imaginación, es mucho más que el conocimiento perfecto de lo fácticamente dado. Es mucho más, no es simplemente la descripción. Pero entonces usemos esto para repensar algunas cuestiones. Usemos esto, que es el trasfondo, el humus del pensamiento humano, para analizar algunas cuestiones que tienen que ver con el derecho. Y brevemente recuerdo, entre otras cuestiones, lo que decía Cota cuando él hablaba de los diferentes niveles en los que podía darse o conocerse el fenómeno jurídico y planteaba algo y daba una voz de alerta diciendo, cuidado, porque nos dicen muchas veces que el conocimiento de lo jurídico implica una descripción con la mayor exactitud posible de las normas jurídicas y que por lo tanto, más allá de ese conocimiento, de esa descripción pulcra y exhaustiva de las normas jurídicas, nos íbamos a meter o nos meteríamos en un terreno que tiene muy poco que ver con el derecho y con lo racional. Nos meteríamos en el terreno de la sociología, de la ideología. Claro, recuperemos esta idea. Ahí se habla de ciencia. Pero Juan dice ciencia y técnica como modos de ejercer crítica. Una ciencia que describa con exactitud la facticidad social en el caso del derecho no ejerce crítica alguna. Es una mera descripción de lo fáctico. Acá no hay crítica, no existe la crítica. Falta algo más. Es un juicio de valor o de disvalor a la luz de la norma. Yo tengo que conocer las normas morales, tengo que conocer las normas jurídicas, pero además tengo que emitir un juicio crítico sobre las normas morales y sobre las normas jurídicas. Y conocerlas y describirlas no me aporta más que un simple conocimiento. Algunos autores decían, la controversia es interesante, como todas estas cuestiones que hay para pensar y repensar en diferentes caminos transversales, pero que van a confluir siempre, por ejemplo, en el derecho, en la verdad del derecho. Algunos autores decían, tenemos que distinguir el derecho que es del derecho que debe ser. ¿Y en qué se basaban para hacer esta distinción? Que a todas luces es incorrecta. Yo no puedo separar el derecho que es del derecho que debe ser. Y decir, el derecho que debe ser es una cuestión de segundo grado, es una cuestión que puede esperar, es una cuestión que tiene que salir del ámbito del derecho. Es, si se quiere, una cuestión opinable, de política jurídica. Durante todo el siglo XIX y durante todo el siglo XX, al derecho se lo pensó como el derecho que era, el derecho que es. Y el derecho que debe ser, es una cuestión de política jurídica, es para charlar en el café de la esquina. No tiene que ver con el derecho. Fíjense claramente, no ha desaparecido esta idea. Aclaro, no tiene el peso, la fuerza y la preponderancia que tuvo en el siglo XIX y en el siglo XX. Sin embargo, es como una especie de lastre de inercia que portamos los formados en otra época y que muchas veces, aunque no lo querramos, se aparece y se manifiesta. Dijimos entonces, Es parte de la ¿sí? facticidad, ¿Cómo? es parte de lo fáctico, lo que usted viene diciendo que tienen incorporado aquellos que vienen de siglos y siglos. Bueno, considerando todo lo que usted dice, ¿no?
de que tradicionalmente se piensa de esa manera, y bueno, es parte, por eso digo que es parte de lo fáctico en lo social. Claro, voy a utilizar lo que vos, por ahí puedo utilizar lo que vos estás aportando. Y yo lo podría vincular. Quizás en este siglo, bueno, ha habido una crítica y por eso quizás ahora empieza a desplazarse ese pensamiento y, bueno, llega a evolucionar. Siempre va a haber crítica. En el problema siempre hay crítica. No tenés manera. Si no criticás es porque no sos ser humano. O, como dice Juan, si no criticás es más bien un artilugio. Ahora lo voy a contar, pero siempre hay crítica. El problema es que si la crítica está bien efectuada, si es respetuosa, permite el mejoramiento humano. Si la crítica no está bien efectuada y es irrespetuosa, parte de lo que nos ocurre en este último siglo, no genera la facticidad, no permite el desarrollo del grupo. La crítica está siempre, no te podés escapar como ser humano de la crítica. Retomo, ahora voy a retomar lo que quería meter a consecuencia de tu comentario, pero esto tiene que ver, dice Juan al final del texto, que para qué puede servir el conocimiento de la crítica como actividad humana. Y él dice, es una herramienta. Conocer la crítica es conocer una herramienta más. Por ejemplo, él dice, quien trabaja sobre la crítica le puede hacer saber a quienes lo escuchan en qué consiste la herramienta, pero no puede ir más lejos. No le puede decir a quien le enseña esta herramienta cómo utilizarla. ¿Se entiende esto? Este es otro error en la formación. Este es otro error que se comete o cometemos cuando tratamos de formar. Podemos explicar la herramienta, lo que no podemos decir es cómo utilizar la herramienta. Eso va a depender, como toda crítica, de la responsabilidad y de la libertad de aquel que está aprendiendo la herramienta. Ahora, si no aprendemos esta herramienta, si no tenemos esta información sobre la crítica, seguiremos jugando como sociedad a la opinología, lamentablemente frecuente en todos los ámbitos, pero no tendremos crítica respetuosa alguna. Juan, permítanme usted que haga esta referencia, porque, claro, la facticidad yo la tengo que transmitir. ¿Qué es la educación? La educación es transmitirle la facticidad a las nuevas generaciones. Decía, volviendo, valga con el ejemplo, y tal vez podría acá hacer alusión cuando muchas veces uno, aunque sea de refilón, le presta atención a algo y lo conoce, pero siempre dice que se lo comentó un tercero. Parecería, Juan, que está instalado cómodamente en los sillones que le permiten observar los más media en una sociedad como la actual, ¿no? Ejemplo terrible de juicios entrecomilladamente irrespetuosos, de crítica irrespetuosa, que no son más que mera opinología. Le falta fundamentalmente el conocimiento de aquello sobre lo cual pretenden hacer crítica. Le decía, respecto a lo que contó recién Víctor, que dijo Víctor, nosotros tenemos que transmitir la facticidad social. ¿Cómo se transmite la facticidad social? La facticidad social se transmite primero en la educación, en la socialización. Ahora, vamos a ver que socializar, que implica transmitir la facticidad, no está exento de peligro, porque en la mayoría de los casos la facticidad que transmitimos en gran parte ha sido asumida y vivida no de manera crítica por nosotros. Y al transmitirla, también lamentablemente, quien la recepta de una manera crítica. Ahí hay que trabajar mucho, dice Juan, hay que ajustar mucho, porque el ser humano tiene que ser capaz al menos de someter a crítica la mayoría o gran parte de la facticidad de la que tiene, forma parte o comparte con esa sociedad. Que habitualmente no hace. Sería imposible, por supuesto, dice él, someter a crítica toda la facticidad social. No nos alcanzaría el tiempo, no podríamos actuar, interactuar.
Ahora, entre este extremo prácticamente imposible de lograr, a que asumamos toda una facticidad de manera crítica, como alguien que engulle algún alimento de manera automática, hay una diferencia muy grave. Y por ahí podría ir una explicación muy sencilla de por qué la facticidad social del siglo XXI agobia y hace que en gran parte del planeta sus habitantes no descubran un sentido a su propia realidad, que eso es función de la facticidad social. Vamos al tercer elemento. Tal vez este es el más importante. Dijimos, enjuiciamiento a la luz de la norma. El ingrediente más importante, que es la norma. Veámoslo en un ejemplo. Volvamos, si quieren, utilicemos ejemplos sencillos. Volvamos al ejemplo del juego de los chicos. Chicos que están jugando y de golpe se pelean, uno o dos que salen del grupo, ¿quién de nosotros no habrá padecido muchas veces el tener que salir a la fuerza de un grupo en una actividad compartida? ¿Y quién de nosotros no habrá estado del lado de quienes separaban a otros en una actividad compartida? Por eso somos seres humanos. Cualquiera que revise autocríticamente y con verdad su pasado descubrirá episodios de esto, inevitables por nuestra condición humana. Se separan. ¿Por qué? En el ejemplo, porque ese chico que está jugando no está respetando las reglas de juego. Entonces nos damos cuenta que no está respetando las reglas de juego y lo sacamos. Fíjense, ¿cuál es la apoyatura de este grupo, de este grupito de chicos para excluir a alguien? Una norma. Claramente una norma. Una norma, uno puede pensar, chicos de 2, 3, sí, una norma. ¿En qué consistiría esa norma? En que esos chicos, de alguna u otra manera, saben o conocen cuáles son las reglas del juego transmitidas, heredadas, aprendidas de observar a sus mayores, y cuando alguien está jugando bien y cuando alguien está jugando mal. Entonces, ellos tienen esa norma. En función de esa norma, excluyen. Ahora, dice Juan, claro, no le pidamos a estos chicos que después nos digan con detalles en qué consiste esa norma o ese criterio o ese modelo o ese patrón en función del cual decidieron excluir a alguno de los participantes del mismo. Claro, hasta ahí se puede. Hasta ahí podemos llegar. Ahora, esto también ocurre no solamente en chicos, ocurre en no chicos, ocurre en adolescentes, ocurre en maduros y ocurre en viejitos. Cuando decimos esto no es correcto, lo decimos en función de que hay algo, una norma, que nos está indicando, ojo, esto está bien o esto está mal. Pero nos pasaría lo mismo que los chicos. Dice Juan, somos rapidísimos para enjuiciar, para criticar en base a la norma. Claro, pero después estamos o estaríamos en apuros si se nos preguntara que describiéramos cuál es la norma o en qué consiste la norma que hace que enjuiciemos. Estamos siempre jugando con lo negativo, que es lo que más contrasta, y consideramos algo como valioso. Ahí estamos en un problema. ¿Cuál es la norma sobre la que te basás para juzgar de manera negativa o como no valiosa tal comportamiento? Ahí aparece el problema. Ahí va a aparecer siempre el problema. Porque no somos del todo conscientes de la existencia de estas normas que sí tenemos incorporadas. Nos es mucho más fácil enjuiciar o criticar sobre la base tal vez de una norma válida o valedera
pero la dificultad va a venir después al momento de explicarla. ¿Y es necesario explicarla? Por supuesto que es necesario explicarla, porque yo tengo que justificar aquello con lo cual critico algo. No estamos acostumbrados a hacer esto. Justificar por qué criticamos algo y lo ponemos como valioso o disvalioso. Esto es lo más difícil. Pero esta tarea es importantísima porque en esto hay que formarse. Porque además, ¿cómo sé yo si el juicio de valor que hago, tal comportamiento es negativo, tal comportamiento es positivo, es correcto o falso? ¿Cómo lo sé? Muchos dirían, porque lo dije yo. No, estamos muy acostumbrados a eso. A veces ni siquiera sin decirlo, la manera de proponer parecería que es correcto o verdadero el juicio, positivo o negativo, porque yo lo estoy diciendo. No. Se supone, dice Kant, que cuando juzgamos, y juzgamos apoyándonos consciente o inconscientemente en una norma, lo hacemos porque consideramos que esta norma es intersubjetiva. Damos por sentado que si yo digo esto que está haciendo está mal hecho, ese juicio, esa norma también es compartida por los demás. Las normas son intersubjetivas. ¿Mm? Y acá viene algo que yo había planteado al comienzo, pero que lo dejé en suspenso. Muchos dicen, no, bueno, esto puede ser, pero uno puede escapar de eso no efectuando una crítica. Hay muchos que creen que no critican. Dice Juan, confirman lo que dicen no hacer, porque el decir que no critican implica una especie de regla o norma que se supone que quien la dice está pensando que los demás tienen que aceptar o admitir, es decir, que es intersubjetiva. Al contrario de lo que pretenden hacer, no se puede vivir sin efectuar una crítica y que esta crítica no se apoye en una norma. El problema es saber si esa norma me permite arribar o llegar a un buen resultado. Acuérdense del postulado del que parte la cátedra. Fíjense cómo, yo no digo que mucho, pero siempre esta cátedra se ha adoptado, no quiero exagerar, esta cátedra siempre ha gozado, partiendo de se me ocurre un término marítimo, nave insignia, de cierta coherencia en sus postulados. ¿Cuándo un corpus de contenido tiene coherencia? Cuando puede uno ir hacia adelante y hacia atrás, vincularlo, retroceder, complementarlo, explicarlo, arrancar con una cuestión nueva y terminar en la cuestión fundamental. Eso implica que un corpus, una teoría, tiene coherencia. Dije alguna. Postulado de la cátedra. Todo sistema o subsistema social se apoya sobre una determinada imagen del hombre o sobre una determinada explicación de lo que el hombre es. Y esto supone que hay una imagen correcta o adecuada del hombre que, si se respeta, permitirá obtener un derecho como corresponde o correcto. Fíjense entonces cómo llegamos cómo retrocedimos y llegamos a la misma idea. La clave es la norma. La clave, yo tengo que demostrar que esta norma, en el ejemplo, esta imagen del hombre, que es una norma, que es facticidad, dignidad humana, es la correcta, es la adecuada. Si yo no demuestro que esa imagen del hombre es la correcta o la adecuada, lo demás se cae. Yo no puedo justificar que mi juicio de valor, esto es la crítica, un juicio de valor sobre un sistema jurídico
En definitiva, si no tengo estos elementos, cae en saco roto. Cuando uno critica el ordenamiento jurídico, cuando uno critica el sistema jurídico, lo hace sosteniendo o apoyándose en una norma que no es relativa, que es subjetiva, que es absoluta, que como norma relativiza un sistema jurídico o un ordenamiento jurídico. Y lo demuestra cuando marca, fíjense, el sistema jurídico, el ordenamiento jurídico se apoya en una imagen desdibujada del ser humano. Esto no es el ser humano. Ah, pero el ser humano se lo definió las declaraciones y el año 1700 y 1800 y fulano de tal, y que Rousseau y el otro definieron la libertad. No, nada, no es una imagen. Es una imagen absolutamente desdibujada del ser humano. Entonces, no. Ahí aparece la norma. Es cierto, dice Kant, las normas terminan convirtiéndose en facticidad social. Es cierto, norma jurídica es parte de la facticidad social y las normas morales también. Por ejemplo, una norma moral en algún momento puede haber sido importantísima para el desarrollo de una comunidad. Pero hay normas morales y el propio Kant, y de esto sí también hablaba con muchísima información. Es más, le podría decir, si alguien me dice, dejemos abierto esto, ya que estamos casi finalizando el curso, si alguno que no hace trampa y no le pregunta, descubre por qué Kant habla con un conocimiento enorme de las normas morales, incluso previo a las normas morales, habla de las normas religiosas y las normas jurídicas, se podría llevar algo. No sé qué, pero dejémoslo planteado. Si alguno descubre por qué Kant tiene un enorme conocimiento de lo que habla, tal vez se lleve algo. Digo, no un autógrafo de Kant, porque no lo vamos a encontrar. Es un hombre viejito, no murió todavía, es un hombre viejito, pero tal vez algo de la cátedra. Piensen, ¿por qué? Volvamos entonces, normas morales. Por Estas su normas crítica. morales, ¿cómo? Por su misma crítica. Él va a criticar de manera despiadada las normas religiosas, las normas morales y las normas jurídicas. Ahora, esta crítica despiadada, entre comillas, tiene un fundamento formidable. Por ahí alguno lo puede descubrir. Tienen tiempo, incluso cuando lean el material. Sí, no empecemos a arriesgar, no empecemos a tirar. No, yo quería decir lo que vengo escuchando por usted y se me vino a la mente, ¿no? De que muchas veces también para hacer crítica a las normas jurídicas nos encontramos de que por ahí una norma se ha convertido con el tiempo que ha pasado, quizás, y la evolución de la sociedad, se ha convertido en algo que por ahí es obsoleto para el momento, y entonces empezamos a preguntarnos si dejó de ser justa, y entonces vamos a, ¿qué quiso decir el legislador en ese momento para poder aplicarlo en este? Muchas veces está también esa crítica. Por ahí en algunos momentos queda en desuetudo, pero la norma sigue vigente. Sí, Víctor, eso es interesante porque, fíjate, Kant da muchísimos ejemplos de normas morales, también de normas religiosas, que en algún momento tuvieron su razón de ser, porque en algún momento esa norma moral, esa norma religiosa fue prístina, tuvo su origen, permitía, fue como una dación de sentido para la comunidad o la cultura que se desarrollaba. Pero el paso de los siglos, dice él, la puede haber convertido en algo, en facticidad que incluso impida el desarrollo de una comunidad.
Y él dice, esto es claro, cuando uno empieza al efectuar crítica, empieza a tratar de motivar esas críticas que ya no tienen razón de ser, porque la cabeza de la persona cambió, porque la cultura se modificó, porque la sociedad nos pasó por arriba, porque la ciencia y la técnica, lo que fuese, de ninguna manera se niega el progreso, sino la importancia del progreso. Dice Juan, ¿a qué apela? Fíjense, porque esto es importante, esto tiene en una enorme actualidad. Dice, ¿a qué apelamos los seres humanos? Apelamos a motivaciones religiosas en la gran mayoría de los casos. Y yo voy a agregar algo, porque cuando Juan dice a motivaciones religiosas, se está refiriendo concretamente a la idea de divinidad, Dios, pero también hay motivaciones religiosas en figuras que tal vez no tengan que ver con lo divino y tengan que ver con lo humano, pero las que apelemos también los seres humanos para sostener normas o estado de cosas que no se pueden seguir sosteniendo. Dice Juan, apelamos a motivaciones religiosas. En el caso de las normas religiosas, porque lo dijo la divinidad, porque lo dijo Dios, a una cuestión que se plantea en el siglo XXI. Dice Juan, ¿cómo sabemos que respecto de esta cuestión o de este problema, Dios se expidió hace 21 siglos atrás? Sin embargo, cuando esas normas ya la gente no las cumple, las rechaza, como en el caso de las jurídicas, a veces con la desuetudo, o empiezan movimientos, formas de comportamiento que van como estas reglas, está indicando que ya no se sostienen. Ahora, se mistifican y la mejor manera de mistificarla y darle vida es apelar a consideraciones religiosas. Esto lo hacemos de manera frecuente, y lo hace de manera frecuente, dice Juan, el occidente y el occidente cristiano. Claramente seguimos apelando a normas religiosas que ya no tienen sentido y que se sostienen en función de una tradición o de una inercia alimentada por mistificaciones. No sabemos en qué momento, cuándo y dónde la divinidad lo dijo, pero la sostenemos. Pero nos encontramos en la práctica, dice Juan, nos encontramos en la práctica que enormes comunidades o culturas ya no les importan estas reglas. Claro, hay Pero, una manera de hacer crítica, hay una forma específica de hacer crítica. Una manera específica de criticar es realizar o dejar de realizar un comportamiento porque hay algo que me está diciendo que eso que tengo que hacer, por ponerle un adjetivo suave, era de otra época. Sí, te escucho. pues sí, no, quería decir que, pero no se trata, esto no se trata entonces de la completitud que tiene entre el derecho positivo y el derecho natural, que cuando las normas jurídicas tienen que estar apoyadas en el derecho, o sea, el derecho positivo tiene que estar apoyado en el derecho natural, y volvemos ahí a lo religioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque debe estar basada en la dignidad humana, ¿sí? Sí, yo te interrumpo. No está mal lo que vos decís, pero acá primero tendríamos, para no cometer errores, tendríamos que ver qué entendemos por derecho natural, pero es cierto, hay una manera. Yo te diría que tal vez no de sostener tal vez sí de sostener algunas normas jurídicas, pero por ahí de modificar o de volver hacia atrás. Y tal vez sí un derecho natural que tenga orígenes o raigambre fuertemente religiosa divina, que no son todas las teorías del derecho natural, ojo, no son todas las teorías del derecho natural, sí pueda apelar a cuestiones religiosas. Pero fíjense qué interesante esto. Yo les decía, mistificamos reglas, dice Juan. Mistificar una regla es intentar sostener esa regla que está haciendo agua. ¿Por qué está haciendo agua? Porque de alguna u otra manera la sociedad, aunque no tenga una voz concreta y determinada, la resiste por los desastres que está generando. No solamente con una apelación a la divinidad. Los seres humanos en la modernidad reemplazamos la divinidad de Dios por ídolos.
y hacemos mistificaciones religiosas de reglas que como facticidad social son absolutamente opresivas. Por ejemplo, como lo dice el filósofo alemán Franz Inkelammer, la religión del mercado. ¿Cómo intentamos sostener el mercado, que es una facticidad social opresiva, convirtiéndola de una manera religiosa secular en algo que es de siempre? Porque si yo digo el mercado es una institución natural, estoy diciendo lo mismo que se decía en otro momento desde el derecho natural: el derecho es una institución de siempre, sin efectuar crítica alguna. Ahora, la realidad está indicando que las reglas opresivas del mercado en algún momento deberán desaparecer por la enorme inequidad, hambruna, exclusión, guerra, explotación, manipulación que están ocasionando en el mundo de hoy. No estoy hablando del siglo XVII ni del siglo XVIII. Ahora, ¿dónde va a estar la clave? La clave va a estar, y ahora vamos a ver la última parte, en efectuar bien la crítica. En los niveles de crítica. El chico que se iba hoy, fíjense qué importante el ejemplo de Juan, el chico que era excluido del grupo, se iba a su casa pataleando, insultando, llorando, llegaba a la casa llorando, desconsolado, pero claro, ante la explicación del ámbito familiar: ¿pero por qué? ¿Qué te pasó? Explícanos, ¿qué ocurrió? ¿Qué podía hacer ese pobre chico? Balbucear algunas palabras, seguir llorando, manifestar una sensación de molestia que a lo mejor para el entorno familiar era tal vez un error del propio chico. Bueno, te habrá parecido, te interpretaron mal, a lo mejor vos hiciste algo. Claro, ese chico no tiene la voz suficiente para explicarle al grupo: no, paren un poquito. Fíjense que yo hice esto como lo hacíamos todos, nos pusimos de acuerdo y de golpe, tal vez porque querían hacer ingresar a alguien que ya no tenía que estar jugando, y a mí me consideraban como el que jugaba de una manera más floja, me sacaron. Ahí ya la crítica tiene otro color. Pongámoslos en blanco y negro, como dice Juan. Nosotros podemos efectuar una crítica de manera antipredicativa, sin palabras y con palabras. ¿Cuándo hay una crítica antipredicativa? Cuando yo juzgo algo como valioso o desvalioso, dice Juan, porque lo siento. Es mi corporalidad, es mi integridad, son mis carnes y mi hueso que están sintiendo algo que no deberían sentir. Claro, dice él, para efectuar esta crítica no es necesario aprender nada. El ser humano la manifiesta como tal. Si por supuesto lo que él está sintiendo es valioso. Profe, Víctor hablaba de dignidad humana. De alguna manera, esa exclusión en ese juego de ese chico es un atentado a la dignidad humana que después puede duplicarse o se ha duplicado cuando adultos excluyen a miles y millones de personas, ya no en un juego, sino en un modo de existencia o de vida de ese ámbito. Lo profe, sienten. Después vamos a pasar a lo más importante, que es la crítica predicativa, porque si no, es como, dice Juan, es como una especie de papirotazo en el aire. Papirotazo que sería manotazo o golpe en el aire. Eso es lo que nos pasa a las sociedades actuales. Tiramos golpes al aire porque, claro, hay algo que nos molesta, hay algo que sentimos que no debe ser. Pero ¿cómo lo canalizamos? ¿Cómo lo verbalizamos? ¿Cómo efectuamos una crítica correcta y respetuosa? En la mayoría de los casos, por el desconocimiento profundo de la estructura que está generando este malestar, terminamos cayendo en criticar algo porque afecta a nuestros propios intereses. Ahora, tal vez mis intereses no sean los mismos intereses de aquel que en este momento, y dando la vuelta al globo terráqueo, está parado del otro lado del mundo. Sí. no, se me vino a la mente cuando usted decía la crítica en silencio, creo que algo así dijo. Por ejemplo, lo que se gestó hace muy poco tiempo con lo de la autopercepción del género, ¿sí? Había una crítica y bueno, lo sentían y de esta manera
fue ganando terreno hasta que se pudo lograr que se reconozca. Es la crítica antipredicativa, así que si queremos lo conceptualizamos, ya que estamos trabajando. Una crítica antipredicativa es una crítica en la que el ser humano, cualquier ser humano, se expresa diciendo que entiende que algo positivo o negativo porque lo siente, lo percibe, es como una especie de comprensión. ¿Se acuerdan cuando Kuhn hablaba y hablaba de las dos actitudes básicas que podía tener un ser humano ante otro, que era una actitud de apertura y una actitud de cierre, y que esta actitud de apertura y de cierre se podía vivir al nivel de la comprensión en acción y al nivel de la reflexión? No. Un ser humano no necesita reflexionar para sentir que está siendo tratado como no debe, injustamente. No necesita reflexionar. De hecho, aunque no reflexionara, lo siente. La injusticia en el mundo de hoy se siente. Lo puede Después se percibir, puede profe. racionalizar. ¿Cómo? Lo puede percibir. Lo siente. Claro. Cuando digo lo siente, esto significa que no es el resultado de un razonamiento, de una reflexión, de un tomar distancia. Yo supongo que estoy seguro, pero de todas maneras yo no lo experimenté, supongo que el estómago que suena en un chico de muy temprana edad que anda por la calle con zapatillas rotas y revolviendo en un vaso de basura, supongo que ese dolor, ese ruido, ese estómago que cruje por no tener comida, indica claramente que lo siente, y tal vez ese chico ni siquiera tenga una mínima, seguramente no la tenga, una mínima educación primaria. No necesita ir al colegio para sentir esa privación que es el resultado de una injusticia mayor. Claro, para sentir que tiene hambre social no necesita razonarlo, ya es algo lo que lo siente, sí. lo siente claramente, claramente que lo siente. Después viene la segunda etapa, que es lo más importante, preguntarse, ¿por qué estoy sintiendo hambre cuando no debería sentirlo? Porque aquella persona que está 5 cuadras más allá no lo siente. ¿Por qué yo lo siento y aquella no? ¿Por qué en este lugar del mundo lo sentimos y en aquel lugar del mundo no lo sienten? Dice Kuhn. Ahí aparece el gran descubrimiento del siglo pasado, que es la facticidad que oprime, y oprime de manera invisible porque está insertada en estructuras sociales, aquellas estructuras de las que hablaba Héctor cuando hablaba de cosificación, y que decían que la cosificación es muy difícil de vencer porque va de la mano con estructuras consolidadas. Eso que decía Héctor está acá. Héctor está diciendo esto, que está diciendo Kuhn. Esas estructuras pueden oprimir a una sociedad. Tal vez no las veamos, sean invisibles. Yo hablaba, y lo reitero, y aprovecho, subí algo de material para que quedara más claro. Yo hablaba de que la opresión puede estar y no verse, pero sentirse. Ahora, si yo no la veo, eso no quita que otro pueda sentirla. ¿Qué necesito? Necesito la herramienta del aprendizaje de lo que es la crítica. Y decía en clases anteriores al hablar de justicia, y lo reafirmo y lo repito, necesito las gafas de la perspectiva de género. Porque Ahora, hay toda una estructura que está oprimiendo. El problema es que todavía la crítica es incipiente. Yo tengo que llevar eso que siento al terreno de las palabras. Tengo que darle fuerza. Tengo que explicar que la norma que se viola en esta estructura centrada no es un capricho mío. No es porque yo estoy de un lado y el otro está de otro lado. Tengo que demostrar que se está violando una norma fundamental y absoluta. Y esto lo está haciendo la estructura, aunque no nos toque un pelo, aunque no nos dañe en algunos casos. Y estas estructuras son instituciones, y estas instituciones son facticidad. Y esta facticidad en algún momento tuvo sentido.
en algún momento ciertas instituciones tuvieron ciertas características porque tal vez venían de la mano o estaban explicadas por la época en que se daba. Pero a veces esas instituciones ya no sirven y la crítica en esta situación desde el punto de vista de la filosofía política y la filosofía constitucional es bastante abrumadora. Por cierto, hay instituciones que ya no juegan el rol que deberían o que pudieron haber jugado porque están exhaustas, están agotados, y una institución como cualquier facticidad que se solidifique y ya no responda a motivaciones valederas del ser humano, tarde o temprano termina siendo desechada. Eso sí, el tiempo que perdamos en modificar esas instituciones irá de la mano en el tiempo que habrá que sufrir. Tal vez a mí no debería preocuparme tanto, tal vez a mí no, pero hay muchos otros a que les preocupa y le va la vida. Ahí empezaría la posibilidad de una modificación. Les decía, la crítica predicativa, en palabras. Acá viene lo difícil. Es difícil. Freud, en un libro que se llamó muy interesante, que se llamó El mal, y nos pasa factura, en un libro muy interesante que se llamó El malestar de la cultura, él llegaba a la conclusión que la sociedad en la que vivía en su época había como una sensación de insatisfacción, que él lo veía en su trabajo clínico, de mucha insatisfacción, pero notaba que las personas no sabían bien por dónde venía la insatisfacción, el problema, el malestar. Claro, salvando las distancias y por supuesto el reduccionismo y la unilateralidad de Freud, él decía, ¿por qué ocurría el malestar en la cultura? Porque había muchas pulsiones del ser humano que eran reprimidas. La sociedad de su época tenía normas de comportamiento, facticidad social, que dice él tendían a la represión. Básicamente, ¿a qué represión? Al instinto de conservación y al instinto sexual. Y en esto tenía de alguna manera razón Freud, porque él decía, sin embargo, la facticidad puede reprimir a alguien. Podés lograr algo con la represión, pero el ser humano va a tener una salida. Esa psiquis, esa estructura va a tratar de canalizar esa pulsión que no puede llevar a cabo porque está reprimida por otro lado. Y él decía, toda la represión que se da en el ámbito de la sexualidad, por ejemplo, pensemos en un primer mundo, Inglaterra, Estados Unidos, lo que se llamaba una sociedad victoriana, pero que también tenía su analogía con la sociedad de nuestro tiempo. La pulsión era sublimar. ¿Y la sublimación por dónde venía? Por la cultura. Decía Freud, las grandes obras de arte de todo tipo implicaban una manera de canalizar un instinto sexual que estaba siendo reprimido por reglas o normas de la época. Y tenía razón. En ese aspecto tenía razón. Se puede oprimir, se puede sojuzgar a un hombre o a una comunidad, pero no por mucho tiempo o durante el tiempo en que pueda verbalizar adecuadamente, correctamente, entender dónde viene el problema. Por supuesto que la cosa no es tan sencilla. La facticidad, yo diría la facticidad del status quo, la facticidad de los que detentan el poder, la facticidad de los medios, hará todo lo posible para que ese malestar de los que algunos pocos privilegiados en el mundo sacan ganancia, sigamos sin saber de dónde viene. Y al seguir sin saber de dónde viene esta insatisfacción, se va a producir o se produce lo que Kota denominaba la metafísica de la subjetividad. Nos pegamos entre nosotros. Mientras que los grandes titiriteros de la situación, encardinados en las estructuras o facticidades sociales, siguen obteniendo pingües ganancias. Por eso hay que trabajar
sobre la crítica. Pero además de la crítica predicativa y lo difícil que es, está la crítica científica. ¿Cuál es la crítica científica? La crítica científica es una crítica que se expresa en palabras, pero que necesita de un lenguaje especial. Este lenguaje especial tiene que ver, por ejemplo, en una disciplina como la nuestra, el derecho, con que no nos alcanza con el lenguaje natural. Necesitamos un lenguaje técnico, y acá vuelve a aparecer el problema, del que ya hablaba o reseñaba muy bien Héctor en sus notas, y marcaba muy bien un autor italiano que se llamaba La certeza del derecho, en este momento no me acuerdo el nombre, citado por él, un libro muy lindo que se llama, muy estimulante para leer, que se llamaba La certeza del derecho, y él decía que tecnicismos no arruinen, ojo, que tecnicismos, que términos específicos que no tienen que ver con los términos del lenguaje natural, no terminen arruinando el mensaje que quiere transmitir el derecho. Y a veces vemos que pasa eso. A veces vemos supuestos productos jurídicos en que no se entiende nada, tecnicismos, palabras difíciles, formalismos. ¿Para decir qué? Para decir nada, para oscurecer. Ya un historiador, en la edad moderna, un historiador del derecho decía, a veces la confusión, lo difícil, los términos alambicados, no son producto de la casualidad. No son producto de la casualidad. Son adrede, exagerando, y hasta por ahí nomás, un autor anglosajón, Duncan Kennedy, cuya lectura también reconozco, como toda obra repulsiva, revulsiva y crítica, siempre contiene algún exceso, pero me costó leerla y me animé a leerla, y en gran parte le doy la razón. ¿Para qué sirven los abogados?, se preguntan Duncan Kennedy, porque claro, es lo que está tratando de rastrear en la historia de la humanidad es por qué el derecho se convirtió en algo manejado por una casta. ¿Por qué el derecho se convirtió en algo manejado cuando era popular, cuando era cultural, cuando era en el cara a cara, cuando era en el llano? Empezó a ser algo reservado a un determinado sector de personas que empezaron a usarlo, empezaron a incorporar un lenguaje que solo ellos manejaban, y ahí se Duncan Kennedy aparece la casta de los abogados. Es muy interesante el libro, precisamente porque desnuda este factor que a veces nos hace entrar en duda. Una disciplina, a ver si el término, una disciplina que tendría que ser popular de todos, solo es manejado por un cierto sector. Hasta me animaría a decir, a veces por cierta élite. Lo dejo planteado, pero la lectura es estimulante y nos tiene que prevenir de estos tecnicismos jurídicos que muchas veces no se sabe por qué son inentendibles para el hombre común. Se me viene esta imagen: alguien que necesita del derecho va a un país, es como que alguien que necesita del derecho va a un país al que no sabe hablar el idioma y necesita sí o sí, para poder moverse, un traductor. ¿Por qué? Yo lo entendería si de mí se tratara y quisiera ir a investigar el derecho en Dinamarca, porque estoy en la más absoluta oscuridad si tuviese que hablar dinamarqués. Y se justificaría que un dinamarqués que al mismo tiempo habla español o castellano me tradujera. Pero acá estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué necesitamos? Pensémoslo bien, ¿por qué necesitamos que alguien nos traduzca algo que tiene que ver con la crítica? Espérame que quiero redondear la idea. Algo que tiene que ver con la crítica, porque fíjense esto, Juan dice, ¿qué es el derecho? Sino, en definitiva, una norma
escrita y expresada. Y la norma, escrita y expresada, está al alcance de todo ser humano. Todos los seres humanos somos capaces de sentir esta norma. Dice él, ¿cuál es la norma? Hay una luz dentro de cada uno de nosotros que nos dice cómo debemos comportarnos respecto de los demás. Hay una luz en todos los demás que me rodean que les dice cómo deben comportarse. Y hay una luz dentro mío y dentro de todos los seres humanos que dice cómo debe realizarse una sociedad. Ahí está el derecho, ahí está la norma. El derecho no es más que esa norma escrita o expresada. No está en inglés. Esa es la norma fundamental. El derecho no es más que expresar, escribir y plantear y plasmar esa norma. Sí. No, decía que cuando se supone que, bueno, dicen que las leyes son conocidas por todos. Y bueno, y ahí está el problema porque tampoco es así. Por eso es que se necesita también de abogados para que puedan hacer valer todos los derechos. Pero en definitiva, volviendo al tema anterior, Que es yo una creo que ficción. cuando... Perdóname, Víctor, es una ficción. Vos sabés que eso es una ficción, ¿no? Claro, claro, lo dijo usted la otra vez y me presté atención, como la ficción del contrato social. Es una ficción absoluta. Después podremos explicar por qué existen estas ficciones, pero que es una ficción que en la realidad no tiene casi ninguna correspondencia con lo que se supone debería ser. No hay manera empírica de demostrar lo contrario. Sí, Claro, continúa, por eso Víctor. por eso lo traía a colación, ¿por qué necesitamos un abogado? Si se supone que todas las leyes son conocidas por todos. Es una ficción, claro. Yo decía que en lo fáctico social, ¿sí? A través de la cultura, ya que se transmite de generación en generación, muchas veces cuando está esta crítica antipredicativa, cuando el ser humano empieza a sentir que esto no es lo que a mí yo siento que es justo, y entonces, ¿qué pasa? Lo inducen a violar las reglas, ¿sí? Porque él no las considera justas, lo inducen a cometer un error y le pasa lo que le pasa a este chico, ¿sí? De equivocarse y que lo expulsen, que lo discriminen. Pasa. Porque ahí está el origen de la mayoría de las el origen de la mayoría de las discriminaciones, que además tiene que ver con el espíritu de grupo, que en algún momento analizamos. La facticidad social, acá hay que tener en cuenta este dato, la facticidad social, que es una facticidad social colectiva, que tiene que ver con compartir con otros integrantes de la cultura, sin embargo, es asumida, cada uno de los otros la asume de manera personal. No hay juicios colectivos, a esto iba. No hay crítica o juicios que puedan atribuirse a una colectividad o a un grupo. Los juicios son siempre personales. Tal vez por una cuestión de comodidad uno podría decir, tal cultura juzga, no. Si tal cultura juzga algo como negativo es probablemente porque alguien, puntualmente alguien en algún momento, asumió esta facticidad de modo crítico y dijo, esto no puede ser más. Yo les decía hoy, nosotros tenemos que tratar de que ustedes y las nuevas generaciones asuman, primero, sepan qué es la facticidad social. Segundo, sepan cómo se origina. Tercero, traten de asumirla críticamente, aunque no puedan asumir toda la facticidad social que reciben críticamente, pero en su caso la mayoría, que sepan además que intergeneracionalmente las generaciones más viejas tenemos una tendencia, una inercia a pretender que las nuevas generaciones adopten ciertas reglas de facticidad social que eran válidas en la generación anterior, pero que ya hoy no lo son. Y otro dato importante que no quiero que se me escape, de alguna manera para ir cerrando este bloque. ¿Qué papel juega la libertad en el caso de la facticidad? Dice Juan, porque hablamos mucho de facticidad y nos damos cuenta que
todo lo que tenemos en la cabeza es el resultado de haberlo asimilado o acumulado por nuestra participación en la interacción social. Entonces muchos dan un salto, un paso equivocado y dicen, entonces esto implica que un sujeto está determinado por el hecho de, socialmente hablando, por el hecho de pertenecer a una sociedad X. Está determinado, si todo lo absorbe, todo lo recibe, todo lo canaliza en el proceso de aprendizaje, en el medio ambiente, en el ámbito familiar, todo esto ya estaba, que es facticidad e incide y no tiene más que asumirla, entonces estará determinado. Y Juan dice lo siguiente, dice, si bien es cierto que asumimos facticidad social de manera crítica y que esto nos condiciona, no elimina nuestra libertad. No estamos determinados totalmente por la facticidad social. Siempre hay lugar para la libertad, pero va más lejos y dice, no hay libertad sin necesidad. ¿Qué quiere decir con que no hay libertad sin necesidad? Que nos hemos acostumbrado en estos últimos 2 siglos a postular la libertad de una manera irresponsable. Y la libertad no puede existir si no hay necesidad. Vamos a dar ejemplos muy fáciles. Ejemplos muy fáciles. Yo estoy investigando sobre lo jurídico, que es una decisión propia, desde mi libertad. Ahora, ¿yo hubiera podido hacer esto, investigar lo jurídico como decisión libre, si no hubiese incorporado facticidad social que tenía que ver con formarme y prepararme como abogado y que esto implicara no poder investigar sobre otras disciplinas? Ahí aparece como necesidad mi formación para poder investigar luego libremente. Pero claro, mi facticidad me permite hacer libremente una investigación sobre lo jurídico, pero tal vez ya no pueda hacerlo sobre lo medicinal, sobre lo médico, porque la necesidad, porque no puedo ser libre para investigar sobre medicina, hay algo que necesito hacerlo, tengo que tener una facticidad que ya no tengo, que es formarme como médico, pero sí formarme como abogado. Cuanto más facticidad tengo, cuanto más necesidad tengo, más posibilidades de ser libre. ¿Cuántas veces nos hicieron repetir o nos dijeron y uno repitió, pero tengo que estudiar esto, pero tengo que estudiar idioma, pero tengo por qué, para qué me sirve cuando quisiera ser libre, hacer otra cosa y andar caminando, corriendo atrás de una pelota en la calle el día de mañana? Me formo, quiero obtener un trabajo y resulta que no puedo obtener ese trabajo porque se me reclama o se me requiere que maneje el idioma inglés. Claro, ahí viene la tragedia. Fíjense, necesidad. Estudiar muchísimos idiomas, o al menos uno. ¿Para qué? Para tener más posibilidades. De ninguna manera puedo acceder o podría acceder a ese trabajo porque el requisito ineludible es el manejo del idioma inglés. Entonces, ¿mi libertad dónde está? ¿Mis posibilidades dónde están? Desaparecieron. Cuanto más facticidad, más necesidad tengo, más posibilidades de hacer tengo. Por eso hay que tener mucho cuidado con los discursos que hoy, como en muchísimas épocas de la historia, abogan por la libertad de una manera absolutamente irresponsable y marcan, entre otras cosas, otra ilusión o algo que es absolutamente falso, que entienden la autonomía personal como independencia de los demás. Esto es una ilusión. Esto es una absoluta ilusión. La autonomía es relacional. Es el resultado, y esto también lo puso de relieve una pensadora del siglo XX, una mujer. La autonomía es relacional, no es individual. No existe la autonomía individual. Si primeramente no hay el llenado de ciertos recipientes que luego me van a permitir discernir con posterioridad en forma libre. Por eso las normas, por eso es un eslogan vacío, decir que cuanto menos normas haya, más libertad hay. No, es al revés.
Pero claro, Juan marca una paradoja muy clara. Él dice, nos damos cuenta como seres humanos que necesitamos normas. Por ejemplo, el holocausto le hizo saber al ser humano que había límites que no podía traspasar. Pero al mismo tiempo, el hombre de hoy es reacio a creer en la existencia de normas. Aparece lo que se llama el escepticismo de normas. ¿Cómo se entiende esta paradoja? Sabemos que hay límites que no podemos traspasar. Y aunque lo sepamos e intentemos traspasarlo, la cultura actual inmediatamente o en un momento se choca contra la pared. Pensé que podía traspasar este límite con la ciencia y con la técnica y me di cuenta que no. Por supuesto, siempre con resultados dañosos, gravosos o lesivos para las personas. Pero al mismo tiempo no creo en las normas. Hoy hay una tendencia a no creer en las normas. ¿Por qué? Ya lo había contestado Juan. La mistificación de las normas. Tratamos de motivar el comportamiento de los seres humanos para que cumplan las normas, mistificándolas y de alguna manera, entrecomillado, imponerles patrones de vida, esto también es una norma y esto es facticidad, patrones de vida, modos de vivir culturalmente, imponérselos a los otros cuando esos patrones de vida, modos de actuar están agotados. Entonces, también se justificaría el escepticismo respecto de las normas. Y mucho más se justificaría, mucho más, no sé si se justificaría, habría que discutirlo con un poquito más de detalle, se explicaría el por qué el rechazo de las normas. ¿Por qué rechazamos tanto las normas? ¿Por qué las desoímos? ¿Por qué las incumplimos? ¿Por qué? Me parece que la crítica nos tendría que llevar a canalizar la cuestión por este lado, como decía Nino. No busquemos en otro lado, que no lo vamos a encontrar. Busquemos explicaciones al incumplimiento de las normas, que para esto somos, como sociedad, un ejemplo y no necesariamente positivo. ¿Por qué? ¿Por qué este escepticismo ante las reglas? Tal vez, y esto como arriesgando una probable respuesta, tal vez tenga que ver mucho el día de que nos hemos ensalzado como individuos. La modernidad nos ensalzó como individuos y claro, como decían los griegos en aquella época, no con el alcance que le podríamos haber dado en la Ilustración. El griego decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Y la modernidad a su manera también nos hizo creer que somos la medida de todas las cosas. Ahora, si somos la medida de todas las cosas, por supuesto, no vamos a aceptar más que normas que sean el resultado de nuestro propio arbitrio. Y por más que las normas que sean el resultado de nuestro propio arbitrio se atribuyan en el mejor de los casos al consenso, al acuerdo, acá hay un problema básico que no vamos a poder resolver. Estas normas que son el resultado del consenso, muchas veces, en la gran mayoría de los casos, son el resultado de un consenso ficticio, solapado, superpuesto. ¿Por qué? Porque el fundamento de las normas está más allá del consenso. Está en nosotros mismos. Estas exigencias están en nosotros mismos. Y un consenso puede ser parcial, transitorio, hasta incluso puede ser tramposo o incluso puede suponer que sea un consenso inclusivo donde se excluyen a muchos. Por supuesto, en una sociedad como la nuestra hay muchísimos excluidos porque no tienen voz, porque no se les permite efectuar una crítica predicativa. Claro está, no digo nada nuevo, pero que debería ser repensado. Los que no quieren que una sociedad aprenda los vericuetos de la crítica son precisamente los que detentan el poder político. Y esto es algo que no debe olvidarse nunca. Cerramos entonces de esta manera lo que sería la crítica.
vuelvo a esto, constantemente estamos criticando. Constantemente. No me gusta lo que dijo fulano, no me gusta lo que hizo sultano, no me gusta lo que hicieron aquello, no estoy de acuerdo con lo que... Constantemente estamos criticando. Investiguemos un poco más qué nos falta, qué necesitamos cada uno de nosotros y la sociedad en conjunto para que esta crítica no termine siendo una crítica irrespetuosa. Como dice Juan, la más de las veces, tachando, tildando algo negativo que no le podemos exigir al otro, porque está o tiene que ver con el radar de nuestros propios intereses y deseos. Claro, como dije hoy, la modernidad nos formó de esta manera, nos formateó de esta manera. Y tal vez tengamos que revisar críticamente aquellos que asumimos como facticidad. Y me había olvidado de algo, de un ejemplo que voy a dar, me parece importante en un minuto o en 10 segundos, me parece importante. Muchas veces se dice, para tener nuevas generaciones y que estas generaciones sean creativas, yo también lo escuché, no sé si es porque me lo dijeron a mí, hay que dejarlos crecer libremente. Esto es, transmitirle la menor cantidad posible de patrones de comportamiento para que cuando crezcan puedan decidir de manera libre y creadora. Terrible Como, falacia, como terrible, volver a, terrible falacia, como terrible volver a falacia. ¿Por qué? Porque a una persona que no se le transmite cierta facticidad, el día de mañana no va a poder elegir libremente nada, porque para elegir libremente y creadoramente tuvo que tener como sustento una facticidad equivocada o no. No va a decidir libremente nada. Yo escucho muchas veces decir, y que sea lo más libre posible y que el día de mañana elija lo que quiera. No, no. Si elige no estudiar, si elige no aprender, si elige no interactuar, no tiene necesidad y por lo tanto no va a tener libertad, porque le va a faltar el plafón para decidir muchísimas cosas que luego, porque no recibió la facticidad que tenía que recibir en ese desarrollo, no va a poder recuperar. Sí, Víctor, cerramos. ¿Qué me quieres decir? No, decía que como era reiniciarse, ¿sí? Como una computadora que se reinicia de vuelta y empezamos de cero. Tan imposible. Claro. Imposible suponer que alguien va a ser muy libre y muy creador si no le inculcamos facticidad social y que mañana él va a elegir libremente o va a elegir crear libremente, no porque no hay posibilidad de libertad, no hay posibilidad sin facticidad. Y esta es necesidad. Y además está el otro problema, está tener cuidado con aquellas generaciones cuya facticidad social es marcadamente opresiva, ayudarlos a salir de esa facticidad social marcadamente opresiva, porque si estas generaciones van a tener otro problema. No los condiciona, perdón, no los determina. Estamos de acuerdo, pero a mí no me deja tranquilo, no los determina. No me deja tranquilo porque los condiciona y a veces los condicionamientos son tan fuertes, son tan fuertes, opresivamente hablando, que pueden llegar a anular o a desbaratar una generación entera. Esto es entonces, chicos, chicas, facticidad social, la crítica hacia el hombre. Me pareció como, en principio, cierre. No diría de una manera tan tajante que es el cierre, tal vez pueda ser la última clase, porque engloba todos los contenidos que hacen
a la materia y espero haberlos unido todos, haberles mostrado cómo se interrelaciona todo con todo, porque creo que hay, como les decía hoy, una coherencia en nuestro corpus, aunque tenga limitaciones, errores, y esto de ninguna manera implica que estemos suponiendo que contamos la verdad absoluta. Con esto terminaríamos entonces los contenidos que van a ser evaluados en la clase que viene, y dejo abierto el desafío. No se olviden del desafío, del teliquino de la filosofía dialogal. ¿Por qué Kant explica con tanta lucidez la mistificación de las normas religiosas y morales? Queda abierto. Igual, si no, yo se los voy a responder. Gracias. Profe, Pero una es- preguntita, disculpe. El Sí, lunes que viene, que es el trabajo, el parcial, el último, sí. ¿cómo va a ser la dinámica del horario y por cátedras como siempre? Sí, eso lo tenemos que resolver, lo vamos a hablar porque habíamos pensado tal vez una exposición de algún tema, porque no hay mucho tiempo, como hicimos en alguna oportunidad, y después dejar diferido el resto para hacer la evaluación. Eso eso se lo confirmamos. ¿Mm? Si esto no ocurriese y fuese solo la evaluación, les vamos a fijar un horario en el que van a ingresar y un horario para hacer el trabajo. Eso, denos unas horitas para que lo podamos resolver. Fíjense, yo creo que la mayoría lo notó, pero fíjense que en el aula virtual está subido el trabajo de Alberdi y la abogacía, está subido, me pareció hacerlo de esta manera, me pareció que podía ser más didáctico. Ustedes me dirán si me equivoqué o no. En la clase anterior se habló sobre la función judicial, sobre la lógica de la función judicial, y hablamos de analítica y retórica, siguiendo a un autor que se llama Olsen Girardi. Hay un texto sobre esto, son 2 capítulos de un libro muy, muy voluminoso, pero buscando, investigando, encontré como una especie de PowerPoint, SlideShare, algo así se llama, que es una explicación o un resumen en cuadros de esos 2 capítulos. Tal vez por la dinámica misma del Power les sea más sencillo y puedan entenderlo por ahí más rápido que leer. Así que está subido el enlace. Si tienen algún problema con el enlace, me avisan. Subí un texto que tenía que ver con lo que hablé de la perspectiva de género y la injusticia de la perspectiva de género, que también lo van a ver o lo deben haber visto, que está subido en la página. Y lo de cual lo he contado hoy y los 2 textos que están en el aula virtual. Entonces, Agradecemos. Sí, te escucho. ¿tendríamos que ir preparando un tema, más o menos por las dudas, eligiendo un tema y para exponer? Em, Eso no, lo van a decidir hoy. no, Pero no, esa es no, una de las no, posibilidades. no, espera. La evaluación va a ser igual que la que hemos tomado hasta ahora. Ah, Es bien. es un multiple choice. La cuestión del tema sería si alguien tiene que dar un coloquio o si alguno tuviese que recuperar. Todavía no lo sabemos, falta Ahora la que, última por, evaluación. La idea Ah, sería bueno, que todos promocionaran, en cuyo caso, con el esfuerzo que hicieron, con el estudio que hicieron y con las notas, ya estaría. No, el mecanismo de evaluación es el mismo. bueno, El paso, bueno, Perdón, Carlos, ¿puedo hacer una sí, aclaración? sí, Marina. Chicos, el lunes el parcial va a ser como es habitualmente, seguro de 7 de la tarde a 7:40, como veníamos haciendo hasta ahora. Después los que le vamos a subir en cátedras virtuales es si de 6 a 7 Carlos, Juana van a dar algún tema o no. Eso es lo que les vamos a aclarar. Pero el parcial va a ser como es habitualmente de 7 a 7:40 y como lo hacemos siempre con los temas dados en este último tramo de la cursada. Después, por otro lado, les recuerdo que
Al otro día vamos a subir las notas y aquellos que estén desaprobados, el parcial recuperatorio lo van a rendir el miércoles 15. ¿Sí? Así que el lunes 13 va a ser el parcial y el miércoles 15 el recuperatorio para aquellos que hayan desaprobado, ojalá no sea ninguno. Y después, por otro lado, como bien explicamos en el instructivo de las clases, para promocionar necesitan un promedio de 6. Aquellos compañeros que tengan un promedio entre 4 y 6 tienen una instancia de coloquio en la cual se pueden incluir todos los temas de la materia que va a ser tomado bueno, la semana siguiente. Pero eso vamos a ver de acuerdo a la nota que tengan ahora en el último parcial y las notas promedio que han tenido en el transcurso de toda la cursada. Entonces, los chicos que sacan con el último parcial van a saber más o menos cuál es el promedio entre las 4 notas, y si el promedio es de 4 a 6, tienen una posibilidad de rendir un coloquio para posteriormente promocionar la materia. ¿Sí? Eso serán para aclarar un poco. Cualquier cosita, obviamente que sí, estamos a disposición. y además nos mandan un tendrían... mail. Sí, seguí. Marina. Sí, no, eso solamente. O sea, queda el cuarto parcial, el recuperatorio que sería el miércoles y de acuerdo a las notas que hayan sacado en los 4 parciales, vamos a ver si alguno va a coloquio o no, o ya es suficiente y todos promocionan, ojalá que así sea. Y además podrían tener un voucher en centésimos. Si sacan la pregunta, tiene que ver con la profesión de Quant. Era un semidios. Era un semidios. No, tanto no. Te doy una chance más. Te doy una chance más. Todavía sigues participando por el voucher de centésimo. Tiene que ver con la profesión. Recuerden lo que dijimos de crítica. Dijimos que la mejor crítica sobre algo es el que conoce profundamente eso que está criticando. Bien, nos estamos viendo en la Muchas próxima. gracias, profe. Una Gracias. cuestión más. Me había olvidado porque tiene que ver con la cátedra, con la dinámica de la cátedra y las personas que forman la cátedra. Porque la cátedra acaba de ser abuelo porque dio a luz Paula Robles, una hermosa nena que es una de las profesoras que nos acompaña, por eso no estuvo presente en las últimas clases. La cátedra fue abuelo-abuela. Felicitaciones. Somos abuelos y estamos de Felicidades. festejo. Exacto. Felicitaciones, entonces. Gracias, profe. Disculpen, Vamos a llegar. mi hija pide la palabra, profe. A ver, ¿Cómo ahora no? ¿Cómo ella no? quiere sumarse. ¿Cómo? Quiero mucho. Ah, bueno, ¿cómo te llamas? ¿Natalia igual que tu mamá? Decirle Luna. Luna. Lula. Encantado, Lula. Qué lindo Lula. nombre. Hermoso. Luna. Hermoso nombre. Por ahí sí creces, y yo todavía no ando con bastón, me van al día también. Capaz que si estudias derecho nos volvemos a ver. Ya me ayuda a hacer los resúmenes. Yo te ayudo a resumir. No, es. El lunes prepárate para el parcial, ¿eh? Sí, Claro, siempre la tengo de. Digo que es mi equipo porque en todos los parciales está ella conmigo. Así que vamos a ver. Si no pasa. Nos Buenísimo. vemos. Gracias. Buenísimo. Buen fin de- Gracias. Chicos, Gracias, profe. cualquier cosita nos escriben. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Mari. Saludos, Gracias. muchas gracias, profesor. Chicos, hasta el lunes. Saludos. Adiós. Chao. Chao, hermosa. Chau, Luna. Chao, Luna. Chao. Quedó. Chao, nos vemos. Buen fin de gracias, profe. No, igualmente. Nos que vemos. Chau, sigas bien. Natalia. Hasta Chao. luego. Chao, Chau, Mari. Luna. Hacer tus deberes ahora, ¿eh? Ya no ayudas a mamá a hacer tus Sí. deberes, tu tarea. Está en salita, en la última salita, pero se ve, parece Bueno, que eso pero no igual. aplica la nena por ahora. Igual tiene tarea, tienen que hacer, si tienen tarea. Bastante, sí. Nos vemos. Gracias, profe. Adiós, que Chau, sigas bien, chicas. Natalia. Hasta luego. Hasta luego.
La grabación la paraste, Analia, ¿no? Ay, cállate que no. Y